más o menos. A ver, ahí, ya empezó. Saludos, profesor. El día de hoy mis compañeros Eliezer Vargas, Evelyn Zúñiga, Gabriel de Rosario, Emanuel Puga y mi persona Carlos Vargas vamos a presentarle un resumen sobre los miembros cargados axialmente y vamos a iniciar por el libro James en la sección 2.1. Vale. Eh, Me sigue apareciendo la primera página. ¿Cómo viste? ¿Qué tal, profesor? Mi nombre es Emanuel Puga. Yo comenzaré con el punto 2.1 del libro, el cual trata de los elementos cargados axialmente. Los componentes estructurales sometidos a solo tensión o compresión se denominan como elementos cargados axialmente. Las barras sólidas con ejes longitudinales rectos son el tipo más común, aunque los cables y los resortes helicoidales también soportan cargas axiales. También se dan ciertos cambios en las longitudes de los elementos cargados axialmente. Al determinar los cambios de longitudes de los elementos cargados axialmente, es conveniente iniciar con un resorte elipsoidal. Los resortes de este tipo se emplean en grandes cantidades en muchos tipos de máquinas, por ejemplo, en los automóviles, y con esto hay decenas de ellos. Cuando una carga se aplica a lo largo del eje de un resorte, como muestra en la figura de al lado, el resorte se alarga o se acorta dependiendo de la dirección de la carga. La carga actúa alejando del resorte, este se estira y decimos que está cargado en tensión. Pero si la carga actúa hacia el resorte, este se acorta y decimos que está en compresión. Sin embargo, no se deben inferir a partir de esta terminología de las esquiras individuales del resorte están sometidas a esfuerzos directos de tensión o compresión. La parte superior al lado en la figura se muestra un resorte longitudinal en L normal. También se denomina longitud sin esfuerzo. Y en la parte inferior, que es la imagen de abajo, se muestra el efecto de aplicar una carga de tensión debido a la acción de la fuerza P. El resorte se alarga la cantidad de que se encuentra con la ecuación L más T. Debido a la acción de la fuerza P en el resorte, se aplica una cantidad y una longitud final, que es S más T. Y el material de resorte es linealmente elástico, de la carga y el alargamiento serán proporcionales, lo cual da una ecuación de P igual a D y D igual a F, donde K y F son las constantes proporcionales que se denomina la rigidez del resorte y se define como la fuerza necesaria para producir un alargamiento unitario K igual a P entre D. A la explicación anterior es evidente que la rigidez y la flexibilidad de un resorte son recíprocas entre sí. También la flexibilidad de un resorte, un poco antes de las barras, un punto más, se debe determinar fácilmente mediante el alargamiento producido por una carga conocida y luego la rigidez. Se puede calcular con la ecuación y otros términos para la rigidez y la flexibilidad. Los cables. Los cables se utilizan para transmitir fuerzas grandes de tensión por ejemplo, al levantar o jalar objetos pesados, subir y elevar torres y soportar puentes colgantes. A diferencia de los resortes y las barras prismáticas, los cables no pueden resistir la compresión como la fuerza de tensión. Un cable está dirigido a lo largo del eje. Puede variar tanto en dirección como en magnitud dependiendo de la configuración del cable. Puedes continuar. Un poquito. Ok, perfecto. Ok, barras con cargas axiales intermedias. Podemos mencionar una barra prismática se carga con una o más cargas axiales que actúan en punto intermedio. A lo largo de su eje podemos determinar
podemos determinar el cambio de longitud que esta barra, de esta barra sumando alargamientos y acortamientos de los segmentos individuales. Al identificar los segmentos de la barra y dividir en 3 secciones, debemos determinar las fuerzas axiales internas y a partir de los diagramas de cuerpos libres denotamos las fuerzas axiales internas con la letra N para distinguir de las cargas externas con la letra P. Luego sumamos las fuerzas directas en dirección vertical y obtenemos N1 igual a PB más PC más PD, N2 igual a PC más PD y N3 igual a P. Al integrar la ecuación anterior, para obtener el cambio de longitud del segmento, tenemos la ecuación y luego sumamos los D, que es el cambio, nos daría el cambio de longitud final, que son las ecuaciones que tenemos aquí abajo, que son D1 igual a, se puede decir como aquí, igual a N1 por L entre EA, que es el área del segmento o de la longitud cambiada. Las barras con cargas y dimensiones varían continuamente. En ocasiones la fuerza axial N, el área de la sección transversal A, varían continuamente a lo largo del eje de la barra. Esto no solo tiene un área de su sección transversal que varía continuamente, sino que también una fuerza axial que cambia continuamente. En la ilustración de la carga consiste en 2 partes, una fuerza PB que actúa en el extremo B de la barra y la fuerza distribuida PX que actúa a lo largo del eje. El alargamiento de DG del elemento diferencial se puede obtener con la ecuación de D por G igual a NX, que es el componente, por DX, que es la variable, entre EA por X. Y el alargamiento que sufre toda la barra en total se obtiene integrando esta ecuación. Bueno, yo les voy a hablar de lo que sería el punto 2.4 y 2.5 del libro de James. Que son, el punto 2.4 tiene que ver con estructuras estáticamente indeterminadas. Primero que nada, que son elementos cargados axialmente en los que las ecuaciones de equilibrio estático no son suficientes para determinar o calcular las fuerzas que actúan en cada sección. Lo que da por resultado que las reacciones o fuerzas resistivas exceden el número de ecuaciones independientes de equilibrio que pueden establecerse. Aquí tenemos la ecuación de equilibrio que generalmente se usa para este tipo de problemas. Y bueno, la ecuación de compatibilidad es explicada con la imagen 2.16. Primero observamos que la barra tiene un área de la sección transversal A y está hecha de un material con un módulo de elasticidad. Entonces, los cambios de las longitudes de los segmentos superiores e inferiores de la barra son respectivamente lo que vendría siendo la primera imagen que vemos en lo que vendría siendo la ecuación de compatibilidad. Después llegamos al segundo punto. Bueno, si llegamos al segundo punto, combinando las relaciones de fuerza-desplazamiento con la ecuación de compatibilidad. Después, de aquí se obtienen dos reacciones como incógnitas y el siguiente paso sería resolver simultáneamente las ecuaciones de equilibrio y la ecuación anterior. Y esto ya al final, como ya conocemos las reacciones, se pueden determinar todas las cantidades de las otras fuerzas y desplazamientos. Siguiente. Y bueno, en esta parte de la infografía traté como de resumir cada
dato importante de lo que vendría siendo el punto 2.4 que habla sobre el análisis de estructura estáticamente indeterminada. Siguiente. Bueno, en el punto 2.5 hablamos sobre es el siguiente, ¿no? El mapa mental. Ese. En este punto, que es el 2.5, hablamos sobre lo que vendría siendo los efectos térmicos, desajustes y las deformaciones previas. Los efectos térmicos, los desajustes, por lo común se encuentran tanto en sistemas mecánicos como en sistemas estructurales y se describen en esta sección que me tocó. Los efectos térmicos son cambios de temperatura que producen ya sea dilataciones o contracciones en los materiales estructurales. Esto da resultado de formaciones térmicas y esfuerzos térmicos. Bueno, en la imagen que puse ahí, que es la figura 2.19, se ve un ejemplo, que es un bloque de material, no dice exactamente qué material, pero este está sometido a un aumento de temperatura. Para la mayor parte de los materiales estructurales, la deformación unitaria térmica, que vendría siendo ET, la fórmula que ven ahí, que es proporcional al cambio de la temperatura delta T, que es decir lo que dice la fórmula. A vendría siendo lo que es la propiedad del material, que es llamada coeficiente de dilatación térmica. Y bueno, también tenemos el esfuerzo axial, que vendría siendo esa fórmula que ven ahí, que vendría a producir la misma deformación unitaria que el cambio de temperatura, delta T. Y la relación de temperatura de desplazamiento, bueno, con este se calcula el aumento de cualquier dimensión de un bloque de material, multiplicando la dimensión original por la deformación unitaria térmica, que es lo que vemos ahí, como que se unen las dos. Bueno, ahí cambia lo que vendría siendo un poco la fórmula del coeficiente de dilatación térmica, de la deformación unitaria térmica. Listo, la anterior infografía. Bueno, en esta parte yo puse lo que vendría siendo el resto del punto 2.5, del punto 2.5, sí, que vendría siendo los desajustes y deformaciones previas. En la imagen se muestra lo que es una estructura estáticamente determinada, pero en cambio en las dos partes hay un pequeño desajuste. Generalmente, bueno, en este caso siempre se explica que generalmente cuando uno manda a hacer cosas, una estructura se fabrica, la longitud siempre viene especificada. Entonces, en este caso, en estos ejemplos se dice más que nada como pequeños desajustes que ya llevan a las deformaciones previas y de las deformaciones previas se presentan esfuerzos previos y ahí se dice que la estructura está preesforzada. Creo que listo. En el punto 2.7 nos encontraremos con el concepto de energía de deformación. Empezando, nos preguntamos qué es. La misma es un trabajo o energía que es absorbida por un cuerpo, el cuerpo que se está deformando durante el proceso de carga. Al mismo también se le conoce como trabajo interno. El mismo será dado por la siguiente integral, lo que nos expresa que será la multiplicación de P1 por la diferencial de nuestra deformación.
Esta se puede comportar de dos maneras, como sería la deformación elástica e inelástica. Y esto va a depender de si se rebasa o no se rebasa el límite elástico del material. Dependiendo de esto, tendremos diferentes tipos de energía. Podemos ver una representación de esto en nuestro diagrama de carga-desplazamiento que tenemos aquí, donde en la sección DBC tenemos graficado cómo se comportaría una energía de deformación elástica, mientras que en nuestra gráfica OABC, cerrando en O, se vería el comportamiento de la energía de deformación inelástica. Para barras no uniformes, como la que tenemos aquí, en la cual tenemos una barra, pero en una sección tiene un diámetro, mientras que en otra tiene un diámetro mayor, veremos que la energía de deformación de esta, ya sometida a cargas, será igual a la suma de las energías de deformación en cada segmento de la barra. O sea, hace que en la primera sección de L medios, tendremos un valor para nuestra energía de deformación, y en lo que queda de la longitud de nuestra barra tendremos otra energía de deformación. Al sumar estas, obtendremos la energía de deformación total. De igual manera, es útil utilizar lo que vendría siendo la densidad de deformación de energía, la cual se expresa como la deformación por unidad de volumen, o en su defecto joules sobre metro cúbico, el cual puede ser calculado mediante las siguientes ecuaciones que tenemos aquí. De igual manera, aquí hay una representación de lo que vendría siendo una barra no prismática, en la cual su sección transversal va variando a lo largo de toda su longitud. Como vemos, empieza con un radio mayor, pero al finalizar su longitud termina con un radio mucho menor. En la sección 2.8 vemos el comportamiento de las cargas de impacto. Para definir estas, primero tenemos que saber que existen dos cargas, las dinámicas y las estáticas, donde las dinámicas variarán en el tiempo, mientras que las estáticas no. Las dinámicas a su vez se dividen en cargas que se aplican y se remueven repentinamente, a la que llamamos carga de impacto, y las cargas que persisten y variarán de intensidad, las cargas fluctuantes. Aquí tenemos un ejemplo de una barra que tiene una brida en su base y un collarín que, al ser soltado, el mismo caerá por gravedad y golpeará en la brida. A destacar de esto tenemos que el collarín tiene su peso, pero el alargamiento y el efecto que ésta hará sobre la brida será mucho mayor comparado a que si se aplicase estáticamente el mismo cuerpo sobre la brida, como lo podemos ver en la siguiente ecuación. De igual manera, el esfuerzo que se va a ejercer sobre la brida va a ser mucho mayor, al igual que el alargamiento, debido a que, como he dicho previamente, la carga estará en movimiento y será mucho mayor a que si fuese una carga estática. También tenemos lo que vendría siendo el factor de impacto, que no es más que nada que la relación entre la respuesta dinámica y la respuesta estática de un cuerpo sometido a cargas de impacto. También tenemos ilustración de diferentes cargas dinámicas y cargas de impacto, como aquí tenemos un coche chocando contra un muro, en donde este coche va a ejercer una fuerza sobre la pared, que, como dije previamente, esta fuerza será mucho mayor a que, por ejemplo, el coche se mantuviese sobre tierra. Y de igual manera, el ejemplo clásico de lo que vendría siendo el impacto del viento sobre una edificación. Bueno, mi nombre es Gabriel de Rosario y ahora voy a hablarles sobre el punto 2.10 y 2.11. El punto 2.10 se trata de las concentraciones de esfuerzo que son ocasionadas por los cambios abruptos de la forma geométrica de los materiales, que puede ser por filetes o orificios generalmente. Otra forma de concentrarse los esfuerzos pueden ser con la discontinuidad de los materiales. Aparte, un punto muy importante que vi a lo largo del resumen que hice fue que la intensidad de las concentraciones de esfuerzo se pueden reducir si las partes tienen una proporción adecuada.
De igual forma, otro punto importante que vi fue la importancia de las concentraciones de esfuerzo. Cuando un elemento se somete a cargas estáticas depende del tipo de material. También hablaba sobre el principio de Saint-Venant, que ya aquí todos sabemos que el principio de Saint-Venant no vale el tiempo volver a explicar esto. Factores de concentración de esfuerzo, que se traduce más bien en lo que es el factor de conversión de esfuerzo K, que se define por el esfuerzo máximo entre el esfuerzo nominal, que el factor de concentración de esfuerzo K es la intensidad de concentración de esfuerzos usualmente que se expresa por ya explicada la ecuación anteriormente. También de este tema podemos hablar que los factores de concentración de los esfuerzos para otros dos casos de interés prácticos se pueden representar en gráficas que son de barras circulares y barras planas. Aquí en esta presentación le tengo la de barras circulares. También habla sobre el diseño de concentración de esfuerzo, que debido a la posibilidad de las fallas por fatiga, las concentraciones de esfuerzo son especialmente importantes cuando los elementos se conocen a carga repetida. Aquí podemos ver una gráfica de lo que es el esfuerzo de fatiga y la línea de fatiga a lo largo de que se realiza el esfuerzo. Siguiente presentación. 2.11, que se trata del comportamiento no lineal. Hasta este punto nuestro análisis ha tratado principalmente con elementos y estructuras compuestas de materiales que siguen la ley de Hooke. Ahora consideremos el comportamiento de elementos cargados axialmente cuando los esfuerzos exceden el límite de proporcionalidad. De estos temas recalcó lo siguiente: la curva de esfuerzo de formación unitaria no lineales, que la curva usual esfuerzo de deformación, llamada también como convencional, tecnológica, de ingeniería o nominal, expresa tanto el esfuerzo como la deformación en términos de lo que son las dimensiones originales de la probeta, en procedimiento muy útil cuando está interesado en determinar los datos de resistencia a utilidad. Acá del lado izquierdo podemos ver lo que son las gráficas de curva de esfuerzo de formación, en la parte que son lineales, no, que son linealmente elásticas, y las no lineales. Luego el segundo tema que tenemos aquí son los materiales elastoplásticos, que son materiales que tienen un diagrama de esfuerzo de formación unitario, que sirven para encontrar los desplazamientos y las tensiones en un sólido deformable elastoplástico, partiendo de la forma original del sólido. También hablamos de la plasticidad perfecta, que en un material eloplástico se dice que presenta plasticidad perfecta, pues, si sea cual sea el valor de las tensiones en un punto, la superficie de fluencia no cambia ni de formas. También hablamos de ley de esfuerzo de formación unitario de Rambert-Osgood, que se transcribe en una ecuación, que es la deformación es igual al esfuerzo entre el módulo de Young más la constante, que eso depende del material, por el esfuerzo entre el módulo de Young elevado a la constante que depende del material n. Que es una ecuación no lineal que aproxima la relación entre la tensión y la deformación de un material en torno a los límites elásticos. También el cambio de longitud de barra, que se define por la ecuación que se está presentando en pantalla, que es la integral de 0 a la longitud del esfuerzo, que después de integrar todo esto nos queda la ecuación de la izquierda, que sería igual al esfuerzo por L. De aquí
También hablamos sobre las estructuras estáticamente indeterminadas, como lo dijo hace un momento nuestra compañera Evelyn, que son materiales que se comportan de forma no lineal y los esfuerzos y las deformaciones unitarias también. Siguiente. Yo les voy a hablar sobre el capítulo 2.8 al 2.10 del libro de Beer, donde el capítulo 2.8 se trataba de la deformación elástica bajo carga axial. Este capítulo se dedicó a la determinación de las deformaciones elásticas de varios tipos de componentes estructurales y de máquinas bajo varias condiciones de carga axial. Se vio si una varilla de longitud L y sección transversal uniforme del área A se somete en su extremo a una carga axial centrada llamada P, como se muestra en la figura. La deformación correspondiente es la siguiente ecuación mostrada en la pantalla. Y también se declaró de que si una varilla se carga en varios puntos o consta de varias partes, de varias secciones transversales y posiblemente de distintos materiales, la deformación de la varilla debe expresarse como la suma de las deformaciones de sus partes componentes, como se muestra en la siguiente ecuación en la pantalla. En la sesión 2.9 se llamaba problemas estáticamente indeterminados, que en esta sesión 2.9 se dedicó a la solución de problemas estáticamente indeterminados, es decir, problemas en los que las reacciones y las fuerzas internas no pueden determinarse solo por la estática. Las ecuaciones de equilibrio deducidas del diagrama de cuerpo libre del elemento en consideración se complementaron por las relaciones que involucran deformaciones y que se obtuvieron de la geometría del problema. Como se muestra en la figura de las fuerzas en la varilla y en el tubo, se determinaron observando por una parte que la suma es igual a P y por la otra que causan deformaciones iguales en la varilla y en el tubo también. De manera similar, las relaciones en los apoyos de las barras de la figura que se muestra en la pantalla no pudieron obtenerse del diagrama de cuerpo libre de la barra únicamente, pero sí pudieron determinarse expresando que el alargamiento total de la barra debe ser igual a 0. En la sesión 2.10, que eran problemas con cambios de temperatura, se consideraron problemas que involucran a cambios de temperatura. Primero se observó que si la temperatura de una varilla AB sin restricciones de largo L se incrementa al cambio de temperatura, su alargamiento es la ecuación que se muestra en la figura, donde alfa es el coeficiente de expansión térmica del material. Se advirtió que la deformación unitaria correspondiente, llamada deformación unitaria térmica, es igual a E sub por alfa y por el cambio de temperatura, y que no hay esfuerzo asociado con esta deformación. Sin embargo, si la varilla AB es restringida por soporte fijo, se desarrolla un esfuerzo en la varilla al aumentar la temperatura debido a las reacciones en sus soportes. Para determinar la magnitud de P de las reacciones se desprende la varilla de su soporte en B y se considera separadamente la deformación de la varilla cuando se expande libremente debido al cambio de temperatura y de la deformación generada por la fuerza P requerida para regresarla a su longitud original, de manera que pueda reconectarse del soporte en B, escribiendo que la deformación total es igual a la suma de la deformación total más la deformación en P es igual a 0. Sostiene una ecuación de la que se puede despejar P, en tanto que la deformación final de la varilla AB es claramente 0. Este
no será por lo general el caso para las varillas y barras que consisten en elementos de secciones transversales o materiales diferentes, ya que las deformaciones de los diversos elementos comúnmente no será cero. En el infograma, aquí detallé lo que eran las, eh, las ecuaciones, y que se detallara más claramente. Siguiente. Mi compañero Carlos le va a hablar sobre el glosario, sobre las palabras que consideramos que eran las más relevantes de los capítulos que hemos leído. Bueno, recapitulando todos los diferentes conceptos que hemos visto a lo largo de nuestra presentación, hemos podido sacar estas 10 palabras o conceptos que hemos considerado los más destacables. Como por ejemplo tendríamos la dilatación térmica, que va a ser más que nada la deformación resultado de un aumento o disminución de la temperatura, la carga axial, que vendría siendo la carga que se ejerce sobre el eje de un cuerpo, la carga de impacto, que va a ser la carga que es aplicada y removida repentinamente sobre el cuerpo, la barra prismática, que como dijimos previamente es una barra, un cuerpo, pues más que nada, que va a mantener su sección transversal constante a lo largo de toda su longitud, la energía de deformación, que va a ser el trabajo o energía resultado de la deformación de un cuerpo, los problemas estáticamente indeterminados, en los cuales, como previamente mis compañeros han dicho, serán problemas que no se podrán resolver usando solamente las ecuaciones básicas estáticas, sino que nos tendremos que apoyar en las ecuaciones de esfuerzo y deformación, que nos ayudarán a resolver estos problemas en muchas ecuaciones. El concepto es flexibilidad, que definimos como la capacidad de un material de deformarse sin romperse o perder su integridad. Por otra parte, tenemos la rigidez, que va a ser la capacidad del material de soportar un esfuerzo o una carga sin llegar a deformarse. Tenemos la densidad de energía, que es útil en el análisis de diferentes tipos de materiales, que no es más que nada que la energía de deformación por unidad de volumen, usualmente en joules sobre metro cúbico. Y por último tenemos el concepto de esfuerzo térmico, que va a ser el valor de los esfuerzos que son inducidos por una variación en la temperatura. Gracias. Gracias, profesor. ¿Pueden quitar la grabación?